Hola aprendientes, espero que se encuentren bien. Les saluda su profesor Miguel Ángel Moreno Martínez. El día de hoy vamos a ver el tema de binomio al cuadrado. Para ello vamos a identificar lo que es la expresión algebraica. Aquí tenemos un binomio, el cual está al cuadrado, y la regla es la que podemos ver aquí en el texto. Representada matemáticamente es lo que tenemos aquí. La regla dice: el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Matemáticamente es lo que tenemos aquí. El primer término es A, el segundo término es B. La regla dice: el cuadrado del primer término más el doble producto, multiplicación, del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Okay. Esta es la regla en palabras y en expresión algebraica. Vamos a verlo con un ejemplo. La regla dice que es el cuadrado del primer término. Vamos a poner aquí el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Bien, aquí el primer término es 3a y el segundo término es 2b. Aplicamos la regla. Dice que es el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Ya aplicamos la regla. Ahora de manera algebraica vamos a resolver. 3a al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. 3 por 3, 9. A al cuadrado. Aquí si A no tiene exponente no es que sea 0, es la unidad. Y recuerden que un exponente elevado a otro exponente se multiplican. Si aquí tenemos que equivale a la unidad, 1 por 2 es 2. 9a al cuadrado. Multiplicamos coeficientes, 2 por 3, 6 por 2, 12. Más 12, a por b, AB. Y vamos con la última parte, 2b al cuadrado. 2 al cuadrado son 4. 2 por 2, 4. B tiene potencia 1. Cuando no tiene exponente no es que sea 0, es la unidad y está de manera implícita. Y entonces tenemos una potencia elevada a otra potencia o un exponente elevado a otro exponente, se multiplican 1 por 2. 1 por 2 son 2, 4b al cuadrado. Y este sería el resultado para nuestro binomio al cuadrado. Veamos otro ejemplo. Tenemos el primer término es 6m a la cuarta, 5n al cuadrado. Todo este binomio es un binomio porque tiene dos términos. El primer término es este y el segundo término es 5n al cuadrado. La regla dice, vamos a ponerla nuevamente por aquí, el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. El primer término es 6m a la cuarta, el segundo término 5n al cuadrado. Bien, aplicamos la regla, dice que es el cuadrado del primer término, el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término, que es 6m a la cuarta, por el segundo término. Bien. Y por último dice que es el cuadrado del segundo término. El segundo término es 5n al cuadrado. ¿Okay? Más 5n al cuadrado. Dice que el segundo término también, igual que el primero, van a estar elevados al cuadrado. Rectificando, el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Ahora vamos a resolver de manera algebraica. 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Una potencia elevada a otra potencia se multiplican. 4 por 2 son 8. M a la octava.
Seguimos 2 por 6, 12. Por 5, 60. Más 60, m a la cuarta, n al cuadrado. M a la cuarta, n al cuadrado. Y por último, tenemos más 5n al cuadrado, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, n, una potencia elevada a otra potencia o un exponente elevado a otro exponente, se multiplican. 2 por 2 son 4. Y este sería nuestro resultado final. Bien, vamos a ver otro ejemplo, el último. Tenemos la regla, ya nos la debemos de haber aprendido. El cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. El primer término es menos 4x a la quinta y el segundo término es 6y al cubo, binomio al cuadrado. Dice que es el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término, que es menos 4x a la quinta, por el segundo término, que es 6y al cubo, más el cuadrado del segundo término. Este es el segundo término, 6y al cubo, dice que es al cuadrado. Le aplicamos la regla, rectificamos. El cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Bien, vamos a resolver. Menos 4 al cuadrado. Menos 4 por menos 4. Menos por menos da más. 4 por 4, 16x. 5 por 2, los exponentes se multiplican porque una potencia elevada a otra potencia se multiplican. X a la décima. Vamos con los signos, porque aquí tenemos un negativo. Más por menos, menos por más, menos. Ahora vamos con los coeficientes. 2 por 4, 8. Por 6, 48. X a la quinta, y al cubo. X a la quinta, y al cubo. Y por último tenemos 6y al cubo al cuadrado. 6 al cuadrado son 36. 6 por 6, 36. Y una potencia elevada a otra potencia se multiplican. 3 por 2 son 6. Bien, eso sería todo. Espero que haya quedado claro. Nos vemos pronto. Adiós.